Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la primera jornada de conversaciones del Kilómetro América 2026, este Festival de Literatura Latinoamericana, ya lo conocen, ya nos conocen, organizado por Casa América Cataluña y Bibliotecas de Barcelona. Tengo aquí un par de anuncios que hacer antes de dar pie a la mesa. Recuerden que en cada mesa, en cada charla, en cada conversación no hay preguntas, pero tenemos estos papelitos donde pueden escribir preguntas que después van a la cajita, que después van a la tómbola, que el último día va a poner en aprietos a Jordi Soler, Juan José Becerra y Beatriz Bracher. Mañana tenemos la fiesta, la Pulpa de Camarindo, la fiesta del festival, valga la redundancia, un festival festivo. Están evidentemente todas y todos invitados. Acá a la entrada, como se puede ver en una pecera extraña en forma de acuario, están los libros de todos los autores y autoras que están presentes en el festival y un pequeño sello por si quieren tatuarse el Kilómetro América en alguna borrachera extraña de sus vidas. Ahora tenemos esta primera conversación, los antepasados, con Mariano Arantes de México, Fernanda Trías de Uruguay, Jean d'Amérique de Haití y Marta Soldado, que es anfitriona, va a moderar la conversación. Como ya hablé demasiado, me callo y adelante. No sé si sí, ahora se me escucha. Bienvenidos y bienvenidas a esta charla que me hace muchísima ilusión moderar. Disculpad la voz, pero por suerte van a hablar ellos más que yo, así que está salvado. Esta mesa la han venido a titular desde el festival Los Antepasados, y primero introduzco brevemente a los tres autores que tenemos aquí y luego quizás doy pie al diálogo que se espera de nosotros. Jean d'Amérique, a mi izquierda, es poeta, rapero, dramaturgo y novelista de Haití. Sus obras de teatro han sido laureadas, así como su obra poética, por ejemplo, No Way in the Skin Without This Bloody Embrace, que ganó el Prix de Poésie de Vocation, y la obra que quizás conecta más con el diálogo que tenemos hoy entre manos es Pequeña Flor de Gueto, donde encontramos una serie de poemas con seres marcados por la violencia de las calles que habitan. Luego tenemos a Fernanda Trías, una escritora de Uruguay que ha escrito diversas novelas y libros de cuentos. A destacar Mugre Rosa, que ganó el Premio Nacional de Literatura, el Bartolomé Hidalgo y el Sor Juana Inés de la Cruz. Y El Monte de las Furias, que es la lectura que hoy sobre todo vamos a conversar, sobre la que vamos a conversar, que también ganó el Sor Juana Inés de la Cruz en 2025, y donde no diré más que hablan la montaña y una montañera encargada de cuidarla. Y finalmente tenemos a Mariano Arantes, de México, pero residente en Barcelona, que ha publicado poesía, ensayo, novela, y la novela que sobre todo nos interesa hoy es Caer bajo tierra, donde 4 mujeres se ponen en relación a través de lo que es un feminicidio, que sobre todo marca a una de ellas, y entre ellas parece que se van siguiendo y tratando de encontrarse. Entonces, presentados a los autores de hoy, me gustaría empezar leyendo o citando un fragmento que creo que va mucho en relación con lo que se propone hablar, que es de Walter Benjamin, y es su lectura de Angelus Novus, una obra pictórica, y dice así: hay un cuadro de Klee llamado Angelus Novus. En ese cuadro se representa un ángel que parece a punto de alejarse de algo a lo que está mirando fijamente. Los ojos se le ven desorbitados, la boca abierta y las alas desplegadas. Este aspecto tendrá el ángel de la historia. Él ha vuelto el rostro hacia el pasado. Donde ante nosotros aparece una cadena de datos, él ve una única catástrofe que amontona ruina tras ruina y la va dejando ante sus pies. Bien le gustaría detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo destrozado. Y obvio un fragmento. Pero la tempestad lo empuja inconteniblemente hacia el futuro. Creo que las obras de vosotros tres, en ellas está ese pasado hecho de ruina que se va amontonando. Hay una única catástrofe
que leer, y el deseo de vuestros protagonistas, de la voz poética, de despertar a los muertos y recomponer lo destrozado, precisamente. Para Ana, Laura Exip, para Julia y Mercedes, en el caso de Caer bajo tierra, para La montañera, para la voz poética, los poemas de Jean. Entonces, mi primera pregunta para vosotros sería, ¿cómo habéis pensado, invocado en las obras, esa catástrofe que les precede? Eso que ha quedado destruido en un pasado de los personajes. Ok. Bonsoir, merci pour la présentation et les questions. Moi, dans mon travail, il y a la poésie qui est toujours au centre. Et cette poésie-là, c'est une forme de cérémonie de guérison aussi par rapport aux blessures que ces personnages ou ces voix que je porte, aux blessures qui les ont marquées en fait. Et dans le texte que vous avez évoqué, Petite fleur du ghetto, il y a effectivement un paysage physique et social, politique qui est dévasté et dans lequel j'étais en errance et je tentais de capter ce qui me frappait. Je tentais de capter, comme dans des instantanés, des photos, ces images de ce qui reste après la violence et comment les êtres qui habitent ces lieux tentent de se reconstruire, tentent de tisser à nouveau la beauté. Parce que finalement, la vie, la poésie, c'est une quête de beauté. C'est pour ça que je parle de cérémonie de guérison. La poésie me permet de nommer. Et le fait de nommer les choses, de nommer la violence, c'est déjà un pas pour la dépasser et reconstruire la vie après. Donc c'est prendre la parole poétique, c'est une puissance en ce sens-là, c'est une force. Bueno, muchas gracias. Gracias a Casa América, gracias al festival por acogernos en este lugar maravilloso, esta instancia de conversación. Gracias, Eduardo. En mi caso, bueno, siento que en el libro en la novela El Monte de las Furias que citabas, Marta, como adelantabas, hay dos narradoras, ¿no? Dos narradoras que son voces históricamente feminizadas, ¿no? Una mujer, una trabajadora de la zona y una montaña. La naturaleza ha sido históricamente feminizada, entonces, y la mujer naturalizada, entonces estaba un poco ese diálogo allí. Y yo creo que la manera de trabajar con esas violencias que atraviesan el cuerpo y por lo tanto también el territorio, que es el cuerpo de la naturaleza, fue a través de la escritura. Es decir, creo que hay algo, no sé si, creo que en el fondo también un poco sanador en el acto de escribir, pero sobre todo creo que en el acto de escribir lo que hay es un apropiarse de las palabras para poder narrarnos a nosotras mismas, ¿no? Con nuestras propias palabras, con esas palabras que no nos fueron dadas, que no estaban destinadas en principio para nosotras, ya sea la montañera o ya sea la montaña, y entonces comenzar a hablar desde un nombre propio. Y creo que eso es poderoso. Entonces, por eso esta novela está estructurada en capítulos que va intercalando. Un capítulo lo narra la mujer, otro capítulo lo narra la montaña, y ahí así va intercalando. Y cuando la mujer narra, ella lo que estamos leyendo son cuadernos, porque para mí era muy importante el acto físico de decir la mujer escribe, ¿no?
Y La montaña obviamente no escribe, pero sí creo que lo que narra se inscribe, que su historia, su pasado, todo lo que vivió, se inscribe en el cuerpo de la montaña, que son estas capas que podemos leer como un libro, ¿no? Cuando vemos una montaña cortada, vemos todas estas capas que realmente es una escritura. No sabemos interpretar estos signos y leer, a menos que seamos geólogos, y ahí sí podemos leer. Y eso me parece maravilloso, pero yo lo pensaba como, bueno, hay una escritura que se inscribe en el cuerpo mismo de la montaña. Hola. ¿Sí? ¿Sí se escucha? No se escucha. Toma esto. No sé. Creo que no estaba encendido. Bueno, ahora sí se escucha. Bueno, muchas gracias, primero que nada, por el espacio, por la invitación, por estar aquí en este día caluroso y también a todos ustedes por acompañarme. Es maravilloso tenerlos aquí, la verdad, estoy muy feliz. Y bueno, sobre mi novela y sobre la respuesta, a mí me vuela la cabeza que hayas escogido lo del ángel de la historia, de verdad, porque en una de las tantas miles de versiones de lo que terminó por ser Caer bajo tierra, hace muchos años, pero muchos, porque es un tema que vuelve constantemente a mí, porque es un tema que me atraviesa desde que yo soy muy pequeña, el tema de la violencia y sobre todo el tema de la violencia contra las mujeres, del feminicidio específicamente. Entonces, cuando yo estaba trabajando algo similar sobre violencia en 2011, 2010, en una tutoría con otros compañeros escritores, alguien me dijo como, ay, esta parte me recuerda mucho al ángel de la historia. Y yo así de, ¿qué es eso? Yo no sabía que era el ángel de la historia hasta ese momento. ¿Por qué? Porque en la novela hay una parte donde se dice que los pusieron a dibujar. Después del feminicidio, a los niños que estaban en la primaria los ponen a dibujar. Y una de ellas, que es la principal, el personaje principal, dibuja un ángel sin ojos, que no puede ver, que no puede actuar, que no puede hacer nada, que simplemente está observando la imagen desde arriba. Eso es algo que sí sucedió, o sea, dentro de todo lo que es la ficción de la novela, eso sí es algo que sucedió, eso es algo que sí se dibujó en ese momento de gran violencia. Y ese como resonar de lo que es el ángel de la historia que siempre vuelve a mí de alguna manera, a mí me da un poco de escalofríos, la verdad, esta pregunta me sacó mucho. Entonces, ese ángel que está ahí, para mí, también es un ángel que representa mucho para mí la ruptura con la religión de alguna forma, sobre todo porque era como no entender cómo la violencia puede suceder así sin que haya una intervención divina o algo. Y quizás es muy tonto, pero yo pues era muy joven y no podía entender esa manera en la que la violencia sucede, simplemente sucede. Y algo que quería dejar en claro también en la novela es que ese acontecer de la violencia fragmenta y rompe y fragmenta la vida de las personas que están alrededor. Y por eso la novela es fragmentaria también en su forma, porque todo está atravesado por esa fragmentación y aún ahora yo misma, si soy muy honesta, yo siento que estamos fragmentados porque nos está atravesando una enorme cantidad de violencia que muchas personas ni siquiera quieren ver. Y los tres hablando de ese pasado, de esa violencia, ¿no? Del tomar la voz y la palabra. Precisamente, ¿no? Vuestros protagonistas, personajes, esa voz, cómo intentan recomponer aquello destruido, porque hay una destrucción previa, hay una violencia previa, y cuál es esa lucha, ¿no? Contra la destrucción o las fuerzas destructoras y ese vínculo con los que ya no están, porque hay esa violencia que precisamente va arrasando con los cuerpos, con las personas que se ven atrapadas en ella. Es decir, ¿cuál es esa lucha contra la destrucción? Bueno, le doy tiempo de pensar a mis compañeros. Siempre agradezco cuando alguien me toma la palabra primero. En mi caso, en el caso de esta novela, a ver, es muy difícil, ¿no? Porque yo
generalmente trabajo con protagonistas que justamente no tienen poder de reconstruir lo destruido, pero ahí es donde está lo interesante. Creo que ese acto de resistencia, como tú decías, para recomponer, si es que podemos hablar de recomponer, está en la memoria. En el acto de mantener viva la memoria de esas pérdidas, de esos muertos que no importan, de esos cuerpos sin nombre. También en otra novela mía, por ejemplo, en Mugre Rosa, que es otra cosa, que habla sobre una catástrofe, ¿no? Una catástrofe ambiental que transforma el mundo. Hay también un acto de decir, bueno, alguien tiene que dar testimonio de esto y decir, yo estuve aquí, esto pasó, ¿no? Y en El Monte de las Furias tiene que ver con, digamos, hay unos muertos que la mujer, la montañera, cuida. Y yo pensaba que cuidar de esos cuerpos que además son NN, lo que nosotros llamamos NN, que son personas no identificadas, ahí hay un gesto de gran amor, hay un gesto de reparación, ¿no? Y al mismo tiempo la montaña también hace eso, porque la montaña también acoge todo lo que vive, todo lo que muere, ¿no? Y lo recibe, lo transmuta, lo convierte en vida. Y en ese sentido me gustaba como encontrar ese paralelismo, ¿no? entre este gesto de la mujer, del cuidado, de cuidar, y también lo que la propia naturaleza hace, ¿no? Que es también una forma de cuidado. Oui, je peux. Pour moi dans mon texte, enfin, Petite fleur du ghetto, il y a beaucoup de blessures qui sont les miennes. Donc, il y a déjà un chemin pour moi de les affronter, de tenter de les effacer, ce qui est impossible. Je crois dans une reconstruction, mais je pense que je vivrai toujours avec la mémoire de ce qui s'est passé et de ceux qui ont été. Et c'est pour ça que j'écris, pour dire que il y a ça qui s'est passé à tel endroit, même si on a l'impression que c'est très éloigné de nous, ou bien même si ça parle de personnes qui, pour le monde, n'ont pas de nom, pour le monde qui sont des anonymes. Dans mon écriture, j'essaie de les inscrire dans l'histoire quelque part. Et oui, c'est mon premier geste de témoignage en ce sens. C'est déjà une reconstruction pour moi peut-être parce que la force de dire ce qui s'est passé, l'inscrire dans un texte et le partager avec les autres, que ce soit à travers un livre ou à travers une performance de manière directe, c'est une transmission de la mémoire. Et c'est très important dans les lieux qui sont marqués par beaucoup d'injustices sociales, beaucoup de violence. C'est important qu'il y ait des gens qui parlent, qu'il y ait des gens qui racontent. Et moi, je sens que c'est un devoir pour moi, pour mon chemin personnel, mais aussi pour les miens, pour celles qui me ressemblent. C'est important de m'inscrire dans une solidarité avec eux, avec leur voix. Ah,
Bueno, ahora yo. J'ai déjà fini. Ouais. Sí. Bueno. Gracias. Bueno, ante la destrucción, yo en mi novela por lo menos propongo el cariño por las personas que, pues sí, ¿no? Que están cerca, pero también por las que no. El cariño por los que se fueron, por los que fueron arrebatados, por las ausentes, las muertas, las que nos quitaron y las que no conocemos, porque uno piensa que a veces como la destrucción te alcanza y ya, o sea, es todo, le respondes. Pero a veces la destrucción no necesita tocarte tanto para que humanamente puedas acercarte y decir, sí, esa ausencia también me duele, esa ausencia también la entiendo, esa ausencia también es importante. Y lo digo porque en la novela son varias mujeres que algunas sí se conocieron, otras no, o sea, entre ellas, algunas se conocieron en sueños, pero siempre está esta idea de que estamos todos de alguna forma como conectados y que por serendipias, azares del destino, a veces rescatamos la memoria de alguien que era importante para otra persona o que alguien estaba buscando o encontramos lo que queríamos buscar. Entonces yo siento que es como una gran red de la que nos hemos negado mucho, que hemos negado esas relaciones en red que tenemos entre todos de humana y que nos hemos separado, ¿no? Entonces, ante la destrucción, el cariño sin límites, el amor incondicional, aunque yo no te conozca, aunque yo no sé quién eres, aunque estés en un mundo totalmente diferente, me duele tu muerte, me duele tu ausencia, me duele la posibilidad cortada y yo quiero eso, ¿no? Que todos podamos sentir humanamente eso y creo que ante la destrucción solo queda un poco ese cariño, porque si no, pues vamos a separarnos más. Habéis hablado, creo los tres, de cómo se reconstruye a partir de la palabra, de la memoria, del decir, del cuidar, ¿no? Del acoger, de ese gesto. Pero además, ¿no? que Fernanda empezaba diciendo que sus personajes acostumbran a ser los que no tienen poder para reconstruir, ¿no? Y es verdad que en las creaciones literarias de los tres llama la atención que ninguno puede ya salvar a nadie, ¿no? Ya no podemos salvar a Cecilia, ya no podemos salvar a esos cuerpos, ya no podemos salvar a los que no están, ¿no? Y hay ahí una impotencia frente a salvar que se repara quizás con el gesto del cuidado. Y creo que también habéis trabajado mucho los seres heridos que mencionaba tanto Jan, ¿no? La herida. Y yo os quería preguntar por esas heridas. Si cicatrizan, si no cicatrizan, cómo se trabaja la herida a nivel de la ficción literaria, cómo se plasman esas heridas, porque me parece que las mantenéis abiertas durante toda la lectura, es decir, se sufre leyéndolos y se disfruta por igual, pero se sufre en el sentido de que la herida del personaje no sana, sino que está ahí en abierto, ¿no? ¿Cómo conseguís mantener ese pulso y cuál es la decisión detrás de hablar y narrar las heridas desde ahí? Bueno, igual si quieren yo empiezo para que así ya, para que así sea diferente. Bueno, pues en la novela En caer bajo tierra la herida es una parte muy importante y es algo que he estado trabajando como imagen y como símbolo también dentro de toda mi obra y mi escritura, porque es algo que, no sé, como que me hizo un clic en algún momento, cuando estaba yo en una sesión con mi psicóloga, me va a regañar por andar contando, no, en una sesión con mi psicóloga yo le decía, ¿no? Como es que, bueno, un poquito más de historia, ya voy a estar aquí contando mi historia íntima, pero bueno, yo tengo una cicatriz muy grande, no voy a decir en dónde, tengo una cicatriz muy grande y eso ha hecho como que mi cuerpo yo siempre lo vea como diferente. Entonces, con la psicóloga yo le decía, no, pero es que esta cicatriz, pues no sé, ¿no? No sé, siempre me recuerda cosas y es feo y no me gusta y aparte hace que mi cuerpo se vea feo y no me gusta, no me encanta, me hace sentir insegura. Y ella me dijo,
sí, pero la cicatriz, esa cicatriz que tienes, te va a recordar siempre que tu cuerpo es tan maravilloso que puede sanar. Y yo dije, claro, eso es todo lo que yo necesitaba entender de la cicatriz. Y es eso lo que también quiero dejar en el libro, que la cicatriz no es una condena, no es una marca, sino es la maravillosa, la milagrosa forma en que nuestro cuerpo nos muestra que podemos sanar. Eso es fantástico, es maravilloso. Y si nuestro cuerpo puede sanar, quizás también el mundo, la violencia pueda sanar. Y eso, una herida, una cicatriz, pueden sanar. Bueno, me encanta. Me encanta lo que acabas de decir, Mariana. Pienso mucho en la imagen de la cicatriz. No voy a repetir, pero es eso, ¿no? Me interesa muchísimo. He escrito sobre la imagen de la cicatriz en otros lugares y lo que significa. Pero entonces no voy a repetir lo que creo que ya lo dijo perfecto, pero pienso que la herida hay que honrarla, ¿sí? Entonces, creo en eso, creo en honrar la herida. Pienso que sin duda, o sea, las heridas pueden sanar, queda la cicatriz, que es ese recordatorio, pero a mí lo que me interesa es ese proceso de llegar de la herida abierta y que si se mantiene abierta ya sabemos que se infecta y se vuelve purulenta y nos morimos, o de ahí a la cicatriz, ¿no? Y pienso mucho en el tema de las heridas históricas, por eso como que reconecto con el tema de la memoria, porque viniendo de un país o de varios países que han tenido que hacer procesos de memoria histórica, pensaba en eso, o sea, se necesitan hacer ciertas cosas para sanar esas heridas, sean físicas, personales o colectivas, históricas, ¿no? Y parte de ese proceso es lo que te decía, mantener, por eso son procesos de memoria histórica y reparación, o sea, necesitamos contar las historias y colectivizarlas, digamos, y conectar, ¿no? Conectar con otros y hacer algún gesto reparatorio. Y ahí yo pensaba, los gestos reparatorios son fundamentales, o sea, son simbólicos, pero son absolutamente concretos. Yo que vengo de Colombia, que Colombia inspiró esta novela y realmente no existiría sin mi experiencia en ese país, he visto durante el proceso de paz, he visto cómo en las instancias donde las distintas partes de la violencia y las distintas víctimas de la violencia han tenido momentos simbólicos de perdón, primero de contar los dramas que vivieron, los dolores que vivieron, luego instancias donde se perdona al otro, ¿no? Y hay momentos muy impresionantes que me han hecho sentir, estas personas son infinitamente más elevadas que yo, de ver familiares a quienes les mataron o les masacraron a sus seres queridos, abrazar al perpetrador, ¿no? Y no me acuerdo cómo iba a conectar esto con la novela, pero no importa, porque ya creo que se entendió. En écoutant mes deux collègues et en réfléchissant à la question que vous avez posée, je me rends compte que c'est très difficile d'expliquer comment on travaille avec la blessure parce que, tout comme dans ce que j'ai entendu là, il y a quelque chose de très viscéral, de très charnel qui fait que, en tout cas pour moi,
l'acte d'écrire, il n'est même pas un projet. Je ne pense pas, je ne réfléchis pas, parce que face à une blessure, il faut faire quelque chose. Et cette chose que je fais, c'est écrire. Donc il y a quelque chose d'instantané, de viscéral. Peut-être après, j'essaye de construire du sens autour, de manière un peu théorique. Mais l'acte d'écrit, il est comme la blessure, en fait. Voilà, quand on met une lame dans la chair, ça saigne, on ne peut pas l'éviter. Et face à cette blessure, le corps qui subit cette blessure doit réagir. Et peut-être que l'image de la cicatrice dont vous parliez, j'aime beaucoup parce que c'est dire que guérir, ce n'est pas forcément oublier. C'est pourquoi on écrit la blessure elle-même. C'est pour ne pas l'oublier. Peut-être que le processus peut nous servir de guérison personnelle et que ça peut résonner avec les autres, mais ce n'est pas oublié, ce n'est pas effacé. Je pense qu'on vit toujours avec, quelque part en nous, la mémoire d'une blessure, la mémoire d'une douleur. D'ailleurs, j'ai remarqué chez moi et chez beaucoup d'autres gens, vous me direz si c'est votre cas, que souvent ce qui nous marque le plus, c'est ce qui nous a fait mal, en fait. Et donc, cela dit, l'importance de l'inscrire quelque part. Donc oui, tout ce que je viens de dire là, c'est des réflexions que je fais maintenant, mais quand j'écris, je ne passe pas par tous ces chemins-là. D'ailleurs, je pense que les textes dont je me sens le plus proche, le plus fier et où j'ai été le plus juste, c'est les textes auxquels j'ai pas réfléchi avant de les écrire. Voilà. Habéis hablado mucho de la cicatriz y de la sanación de esa herida, del trabajo teórico que hay detrás. Y Mariana ha puesto el ejemplo, ¿no?, de su cicatriz en su cuerpo. Y yo también había pensado, leyéndoos, que en las obras de los tres, los cuerpos en sí importan mucho. Está el cuerpo. Es decir, son mujeres que piensan, son mujeres que escriben. Obviamente hay una voz poética trabajada que también está reflexionando sobre la marcha, si quieres, ¿no?, sobre esa herida o sobre los temas de violencia que vertebran la obra, pero parece que los cuerpos de los personajes pesan mucho en vuestra escritura, que habéis decidido inscribirlos preferentemente a las ideas, preferentemente, y los cuerpos hablan en sí. No sé si podríais hablar un poco de esos cuerpos, de esos pedazos de carne de los que habla Jeanne en algún momento de su poesía, de esos cuerpos que no tienen nombre, y de ese cuerpo tan importante de la montañera, ¿no? Su cuerpo es muy, muy importante, y por supuesto del cuerpo encontrado y perdido, ¿no? Si querrías decir algo al respecto. Bueno, me acordé de lo que iba a decir y se relaciona con esto, entonces ya los cuento. No, que yo hablaba de los actos simbólicos, qué importantes son esos, que no, el valor fundamental de esos actos de reparación simbólica, y conectó con que iba a decir durante los años de conflicto en Colombia, pero es que realmente el conflicto nunca ha terminado, solo se renueva. Pero digamos, dentro de los volúmenes de testimonios que se publicaron a partir del proceso de paz, donde todas las víctimas fueron contando, y esos son 11 tomos de testimonios. Es dolorosísimo leer eso. Yo no leí los 11, obviamente, pero fui leyendo distintas partes. Pero hay una cosa muy interesante, que fue un caso conocido en Colombia, que los habitantes de una población, por allí en alguna montaña,
comenzaron a encontrarse con cuerpos que venían flotando río abajo. Lo que empezaron a hacer en ese pueblo es recoger a estos NN, que además nunca se identificaron porque tampoco hay un proceso muy, bueno, en México, ¿no? Lo mismo, muy estandarizado para identificar esos restos, pero recogían esos cuerpos y los enterraban. Eso hasta ahí ya es, me parece muy emotivo, pero para mí lo que más me conmovió es que los enterraban con su propio apellido. Es decir, los enterraban con el apellido del que lo encontró. Y eso es fuertísimo, porque simbólicamente lo que viene a decirnos es: tú, que no sé quién eres, no sé qué pasado tuviste, no sé qué vida, no sé quién te perdió, eres mi familia, porque te estoy bautizando en el momento en que te doy mi apellido y te entierro con mi apellido. Entonces, ahí hay un gesto de reparación de ese tejido tan roto, ¿no? A nivel social, que se está produciendo en ese, y no fue uno ni dos, sino que es alguna práctica que se comenzó a hacer en esa zona. Y bueno, yo esto lo leí después de que había escrito en la novela El Monte de las Furias, este momento en que los cuerpos empiezan a aparecer en la montaña y la montañera los recoge, los cuida y los entierra, ¿no? Y entonces dije, bueno, se ve que hay algo en el inconsciente colectivo, es algo en lo que creo, que me mandó esta información, que no puede ser casualidad que yo hubiese escrito eso, pero incluso me quedé corta, ¿sabes? Porque nunca se me ocurrió que ella podía ir y darle su nombre. Oui, je peux. Tant que je me souviens de quelques trucs, je profite. Non, j'allais dire, en y repensant là, que il y a quand même dans un deuxième temps quelque chose que j'essaie qui est peut-être de la consolation pour mes personnages, parce que j'essaie de faire en sorte qu'ils échappent à quelque chose qui pourrait les tuer, ces blessures dont on parlait, et peut-être l'endroit où c'est le plus, comment dire, le plus difficile pour ces personnages, c'est le corps. Le corps, parfois, c'est une prison, c'est une forme de prison. C'est pourquoi je crée des voies, parce que ces voies, elles peuvent exister partout et plus librement, et elles peuvent traverser le temps. Donc, dans certains de mes textes, j'utilise des procédés fictionnels, parce que dans la poésie, dans les poèmes, c'est un jaillissement. Je vais seulement retravailler un peu la forme. Donc, il y a vraiment le crachat. Et dans le théâtre ou dans le roman, j'ai une occasion, dans un deuxième temps, d'apporter plus de choses comme matière qui vient de la fiction. Et donc, dans cette partie de fiction, oui, je crée des dispositifs narratifs qui font que le personnage, il échappe au corps. Par exemple, dans un roman que j'ai publié, qui s'appelle Soleil à coudre, il y a beaucoup de gens qui meurent, qui viennent d'un décor réel, parce que le roman se passe à Port-au-Prince, dans les quartiers, dans des quartiers précaires et très brisés par la violence. Il y a beaucoup de gens qui meurent, et j'essaye de faire en sorte dans le roman que, en fait, ils ne meurent pas vraiment. J'utilise des motifs qui viennent de la mythologie
vaudou haïtienne. Ou bien on pourrait rapprocher ça de ce que Jacques-Stéphane Alexis appelle du réalisme merveilleux, où en fait je fais un lien avec des croyances qu'on a. Par exemple, on croit que des corps peuvent disparaître. On croit qu'on peut converser, on peut parler avec l'invisible. Ben, je fais en sorte qu'à chaque fois que quelqu'un meurt, en fait, le corps, il disparaît. Donc au final, on ne sait pas vraiment si il est mort ou s'il est quelque part pour mieux nous parler. Et on se permet de les appeler, de les convoquer. Il y a un rituel comme ça dans le vaudou où, après la mort de la personne, on peut la convoquer à travers un miroir pour lui parler. Voilà, il y a des procédés comme ça que j'utilise pour créer des formes de consolation pour mes personnages parce que ils sont morts dans la vraie vie, mais dans un roman, je peux tenter de les sauver, peut-être. No, no sabes, Jan, no sabes. Todo lo que acabas de decir me llega muchísimo, porque también creo que mi novela está muy en tono con eso. También utilizo mucho la forma ritual, utilizo mucho la magia, la idea de magia, lo trascendente y trascender los cuerpos. Ahora, bueno, eso a mí lo que acabas de decir me vuelve la cabeza, porque creo que tiene mucha relación con la forma ritual y con que en mi novela hay una tensión, o yo quería mostrar una tensión entre el cuerpo como el cuerpo físico, el cuerpo que desaparece y lo trascendental, ¿no? O sea, llámese alma, llámese espíritu, conciencia, como ustedes quieran llamarlo, es algo que trasciende, pero que siempre está en tensión entre la violencia que se le inflige al cuerpo con la liberación de ese espíritu que trasciende a través de otras formas como rezar, el cariño, los rituales, los antepasados, los ancestros, ¿no? Las ancestras. Entonces, como que en esa forma de tensión que está en esos cuerpos, en esa trascendencia, también está la tensión del cuerpo infantil, por ejemplo, el cuerpo infantil de Cecilia y de Julia, que después es llevado hacia la sexualización, ¿no? El cuerpo sexualizado, como esta cosa violenta que de repente siempre cargamos con el cuerpo y que luego buscamos una manera de soltarla de alguna otra forma, de limpiarla, de llevarla hacia otro lado, de sacarla de ese cuerpo, como si fuera justo, ¿no? Una herida infectada, ¿no? Como decían también. Entonces, a mí esta plática, tengo que decirles, me está encantando. Yo estoy muy feliz, está muy maravillosa. Y bueno, y ya solo quiero retomar por último como este punto de los desaparecidos, porque en México es un tema muy importante. En este momento, o sea, está el Mundial ahí jugando y mientras están las madres buscadoras reclamando por los cuerpos de sus hijos para saber qué ha pasado con ellos. Y bueno, a mí es un tema que he trabajado desde hace muchos años porque es algo que me atraviesa constantemente, ese preguntarte dónde están, qué pasó, pero al mismo tiempo no dejar esa herida abierta, sino darles darles un sentido de trascendencia, pero es en esa tensión donde yo encuentro mucho de lo que quiero decir y de lo que quiero como transmitir a través de mi literatura, justo en esa tensión. Me ha gustado mucho, todo lo que decís me gusta, pero lo último que recojo de vosotros es el ir a buscar cómo trascender esos cuerpos. Apuntabas al vudú, apuntabas a todo el trabajo que hay en tu novela, un trabajazo, ¿no? de documentación y de pasarlo luego por el cribaje de la ficción, lo que es conectar con unos ancestros, con unas prácticas, rituales que a mí me ha parecido que ahí hay gestos
que buscan huir de esa temporalidad fatídica, ¿no? De eso, esa linealidad de han muerto y ya no regresan, sino el buscar algo cíclico, de esos muertos que vuelven, de ir a rescatarlos allá donde en principio no podemos ir, ¿no? Y os quería preguntar por ese manejo de la temporalidad que me ha parecido muy fuerte, muy bien hecha en los tres. En la novela de Mariana Orantes hay muchas tramas temporales ahí que se mezclan. Está el trauma del feminicidio inmediato, está el trabajo con las creencias y las cosmologías del México antiguo, pero no solo, de los australianos antiguos, del Asclepeion romano. Emergen toda una serie de maneras de entender y de hablar con los muertos a través del tiempo del sueño. Creo que en el caso del Monte de las Furias, el pasado en la montaña está hablando al mismo tiempo que la niñez y todas esas mujeres que preceden, ¿no? La protagonista hablan, a la vez que condicionan ciertos futuros, ¿no? En el caso de Jean, hablando de qué es vivir, él escribe, 2 versos, me han pedido que no cite, pero son solo 2 versos, donde dice, es sentarse para que el mañana sea un ramo de flores sobre charcos de agua sucia. Entonces, ¿cómo manejar esa temporalidad? ¿Y cómo habéis encontrado, precisamente en el tiempo, en esas prácticas, en ese emerger, un escapar a lo fatídico, ¿no? Y un hacer emerger otra vez pasados para reinventar futuros? Responded como queráis, pero por ahí voy. Pues en mi caso creo que el tiempo, como bien dices, ¿no? Es algo que está ahí, como en los ancestras, los recuerdos, la memoria, todas estas capas de tiempo que se sobreponen. Para mí, bueno, para mi escritura es importante porque tiene que ver también con cómo yo entiendo el pasado y cómo entiendo el futuro y cómo entiendo mi vida, que es de esta forma fragmentaria que también está en el libro, ¿no? Si la violencia nos fragmenta, entonces, ¿cómo podemos recuperar esos pedazos a partir del tiempo, ¿no? ¿Cómo podemos recuperar piezas que están en el pasado con quizás cosas que estarán en el futuro? Pues hacemos un pequeño hilado, un tejido mágico que conecta una parte con otra y que no necesariamente tiene que ser lineal, no tiene que ser el pasado con el pasado, el presente con el presente, el futuro con el futuro, sino que son esos pequeños trozos de tiempo y de cosas que encontramos en el mundo, de cositas brillantes y hermosas que encontramos en el mundo, que podemos ir tejiendo como, no, pues el pasado quizás se conecta más hacia algo que en el futuro que yo todavía ni sé y no conozco y no sabré, pero ya está allá, ya llegó allá, de alguna manera está allá. Entonces, la literatura en sí misma me parece que incide en las capas de sentido del tiempo y que conecta tanto presente, pasado, futuro y que hace que tenga sentido, que al final el dolor también tenga un sentido. Bueno, en mi caso, en esta novela, en El Monte de las Furias, yo quería trabajar con distintas maneras de estar en el tiempo, que fueran humanas y más que humanas. Entonces, por un lado está lo que cuenta la mujer, que ya de por sí, ella cuenta su vida, la de su madre y la de su abuela. Y esa cosa intergeneracional de ese linaje también es una manera de entender el tiempo más allá de, digamos, la temporalidad de una sola vida, ¿no? Porque también sabemos que hay traumas intergeneracionales que se transmiten, incluso aunque no sepas nada de las historias de tus antepasados, hay cosas que se transmiten, hay una memoria genética. Y hay estudios sobre esto que son realmente fascinantes. Entonces eso por un lado, pero por el otro estaba el tiempo geológico, que es un tiempo, claro, que todo lo relativiza y que me permitía a mí pensar en otras escalas. También me dificultaba mucho la tarea de tratar de ponerme en una manera de estar en el tiempo tan gigantesca, ¿no? Siento que el tiempo geológico
todo lo pone en su justa medida y todo también lo aplana, pero me parecía que había algo muy, que a mí me da consuelo en el hecho de que para una montaña que es testigo de todo lo que pasa y que está, de hecho, contando también estas gentes, estos pueblos, estas ciudades que se construyen, se derrumban, estas generaciones que pasan. Para la mirada de una montaña desde el tiempo geológico, es lo mismo la vida de una civilización que de una hormiga. Es que no hay tanta diferencia, ¿no? Entonces eso también me parecía que permitía poner en su justa medida la vida humana y las otras vidas más que humanas, porque en la novela yo lo que hago es intentar todo el tiempo permitir que existan en lo más horizontal posible, en una horizontalidad, la vida de la mujer, la vida de la montaña, con todo ese tiempo atrás y por delante, ¿no? Pero también hay una vaca que sueña, ¿no? Y entonces narro el sueño de la vaca, el deseo de la vaca, el miedo de la vaca, y eso, que desde una hormiga que transporta una hoja hasta lo más grande que podamos pensar todos, te permite, a mí por lo menos me permitió encontrar allí una esperanza. Y la esperanza para mí es esta sensación de que la vida continúa, independientemente del ser humano. Wow. J'ai tellement entendu de belles choses, j'ai tellement appris des choses en vous écoutant. C'est merveilleux. Pour ma part, je pense qu'on écrit toujours en regardant vers l'avenir. Et peut-être que l'écriture, c'est un temps où on peut mieux écouter le passé, on peut mieux écouter les ancêtres aussi. Parce que de toute façon, on arrive quelque part où on est obligé de regarder ce qui s'est passé. D'ailleurs, je crois que le monde est en train de traverser des crises qui font écho à ça, que ce soit par rapport aux questions de circulation, en tout cas pour ma part, qui m'oblige à regarder dans quel sens ont circulé les ancêtres de ceux qui ne veulent plus que les autres circulent aujourd'hui. Ça m'amène à regarder, par exemple, les questions climatiques. Aujourd'hui, on est obligé de les penser collectivement. Et ça nous amène encore une fois à penser à ce qui s'est passé, à ce qu'on a fait dans telle partie du monde, dans tel territoire, et qui nous revient à la face maintenant. Donc, on revient toujours au passé quelque part. Et l'écriture, c'est un temps où on peut mieux l'écouter. Et les fenêtres qu'on construit, les fenêtres qu'on ouvre pour l'avenir, chez moi, ça passe par le rêve aussi que je donne à mes personnages comme un espace de liberté. Et la transformation des corps aussi. Il y a cette image souvent de l'oiseau qui revient dans mes textes aussi, où en fait, comme si les êtres étaient toujours enfermés quelque part et qu'il fallait tout le temps les libérer. Et cette libération, elle peut trouver son énergie aussi dans celle des ancêtres qui nous ont précédés. Moi, je parle d'ancêtres en pensant aux plus proches comme aux plus éloignés, c'est-à-dire que
Dans mes textes, il y a ma mère toujours qui revient. Il y a toujours la voix de ma mère qui revient quelque part. Parce que le fait qu'elle ait traversé un espace avant moi, je pense qu'elle a quelque chose à me dire. Je pense qu'elle a quelque chose à dire à travers ma voix. L'endroit où j'habite, je pense que ceux qui ont vécu ont quelque chose à dire à travers moi. Je dois pouvoir les écouter. En Haïti, on est aussi très focus sur l'histoire, sur la grande histoire, ceux qui nous ont précédés dans leur combat pour la vie dans ce pays. On revient toujours à leur voix dans les moments qui sont très difficiles. On repense à ce qu'ils ont fait et ça nous donne de la force. C'est pas seulement une attitude nostalgique par rapport au passé, mais c'est toujours regarder du côté de la force qu'il nous a laissée, en fait. Et je ne pense pas que ça nous empêche d'avancer. Au contraire, ça nous donne du carburant pour faire un bond, pour faire un saut vers demain, parce qu'il doit être beau demain. Bueno, creo que nos han regalado preciosas imágenes, la verdad. Muchísimas gracias a Mariana, a Fernanda y a Jan, porque bellamente han descrito cosas que la verdad me han dejado bocabadada, ¿no? Con ese pájaro que vuelve, ese tiempo del sueño, ese tiempo geológico y esa fuerza que nos dan para el mañana. Y gracias a todos los que habéis acudido hoy. Lo dejamos aquí.